te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Esta es una gran declaración, pero nuestro principal interés en ella es esta exhortación que el apóstol dirige a Timoteo, en el sentido de que avives el don que está en ti, y llamo tu atención a ello como parte de nuestra consideración general del tema que hemos descrito como depresión espiritual. Estamos tratando de diagnosticar y tratar el caso del llamado cristiano miserable. Nos hemos esforzado en indicar que el mismo término, en sí mismo, nos dirige a aquello que está tan esencialmente mal en la condición. Estas palabras son realmente incompatibles y, sin embargo, debemos juntarlas porque son una descripción precisa de ciertas personas, cristianos miserables. Debería ser imposible, pero en realidad es un hecho. No debería existir tal cosa, pero existe, y es nuestra tarea, según entendemos la enseñanza de las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tratar con esta condición. Hay aquellos, lo sé, que no reconocerán la condición en absoluto, sino que la descartarán impacientemente, y dirán que un cristiano es alguien que canta todo el día, y que esta ha sido su historia desde que se convirtió, y nunca una ola en la superficie del alma, y todo ha estado bien. Como no reconocerán la condición en absoluto, tienen serias dudas sobre aquellos que están dados a la depresión, e incluso dudan si tales personas son cristianas en absoluto. Hemos mostrado repetidamente que las Escrituras son mucho más amables con tales amigos, y claramente conceden mediante su enseñanza que es posible que un cristiano esté deprimido. No es que justifique esto, pero si reconocen el hecho, y es la tarea de cualquiera que esté preocupado por la nutrición y el cuidado del alma, entender tales casos y aplicarles el remedio que Dios ha provisto tan libremente en las palabras de la Escritura. Ya hemos considerado muchas causas de esta condición y seguimos adelante. Son casi infinitas, porque estamos enfrentados, como les he recordado, a un adversario muy sutil y poderoso que nos conoce tan bien, mucho mejor que nosotros mismos, y su único gran objetivo y esfuerzo es restar gloria a Dios y al Señor Jesucristo. Ahora, no hay una manera más efectiva en la que pueda hacer eso que haciendo que los cristianos estén miserables y deprimidos, porque, nos guste o no, el hecho es que el mundo todavía juzga a Dios y al Señor Jesucristo por lo que ve en nosotros, y no podemos culparlos por eso. Hacemos ciertas afirmaciones. La misma designación de cristiano que aplicamos a nosotros mismos es una afirmación y un desafío, y el mundo tiene derecho a mirarnos. Están haciendo una gran afirmación, dice el mundo, y luego, al mirarnos, dice, ¿eso es el cristianismo? ¿Eso es a lo que nos están invitando? No puede haber ninguna duda, y seamos claros en esto, que lo que sobre todo explica el hecho de que las masas de las personas estén fuera de la iglesia cristiana hoy es la condición de aquellos de nosotros que estamos dentro de la iglesia. Lee la historia de cualquier avivamiento que haya tenido lugar y encontrarás que el comienzo siempre es el mismo. Un hombre, o a veces un grupo de personas, de repente se vuelve consciente de la verdadera vida cristiana, y otros comienzan a prestarles atención. El mundo exterior se agita y comienza a prestar atención. El avivamiento siempre comienza en la iglesia, y el mundo exterior, al verlo, comienza a prestar atención. Por eso nuestra condición como creyentes es tan importante. Hemos considerado la manera en que el diablo nos hace concentrarnos en el pasado, algún pecado que hemos cometido, el tiempo que hemos perdido, cómo lamentamos todo eso y estamos miserables en el presente porque estamos preocupados por el pasado. Y hemos visto cómo si eso no funciona, cambia sus tácticas por completo y trata de deprimirnos en el presente llenándonos de miedos y presagios sobre el futuro. Ahora pasamos a otro tema, muy estrechamente relacionado, por supuesto, y muy estrechamente asociado con estos miedos y aprensiones con respecto al futuro. Este tema está indicado en este sexto versículo y concierne a todo el problema de los sentimientos en la vida cristiana. Quizás no haya nada tan frecuentemente encontrado como causa de depresión espiritual e infelicidad en la vida cristiana como este mismo problema de los sentimientos. ¿Dónde encajan y qué deberían ser? La gente está constantemente preocupada por este asunto, y estoy seguro de que todos los que alguna vez han estado comprometidos en el trabajo pastoral
estarán de acuerdo en que no hay ningún tema en particular que lleve más a la gente a menudo al pastor como este mismo problema de los sentimientos. Ahora, eso es muy natural, porque después de todo, todos deseamos ser felices. Eso es algo que es innato en la naturaleza humana. Nadie quiere estar miserable, aunque soy consciente del hecho de que hay personas que parecen disfrutar estando miserables y algunas que parecen encontrar su felicidad en ser infelices. Considero que gran parte de mi vocación en el ministerio es enfatizar la prioridad de la mente y el intelecto en relación con la fe, pero aunque mantengo eso, estoy igualmente dispuesto a afirmar que los sentimientos, las emociones, las sensibilidades son obviamente de vital importancia. Hemos sido hechos de tal manera que juegan un papel dominante en nuestra constitución. De hecho, supongo que uno de los mayores problemas en nuestra vida en este mundo, no solo para los cristianos sino para todas las personas, es el manejo adecuado de nuestros sentimientos y emociones. Oh, el caos que se produce y la tragedia, la miseria y la desdicha que se encuentran en el mundo simplemente porque las personas no saben cómo manejar sus propios sentimientos. El ser humano está constituido de tal manera que los sentimientos ocupan una posición muy prominente, y de hecho, hay un buen argumento para decir que quizás lo último que la regeneración y el nuevo nacimiento hacen por nosotros es simplemente poner la mente, las emociones y la voluntad en sus posiciones correctas. Procederemos a considerar eso mientras analizamos este tema. Obviamente es un tema muy grande, que nadie puede tratar brevemente, pero es importante que tengamos una visión integral del tema. Hay un punto preliminar aquí que, al menos para mí, es de interés. Es, como sugería al principio, que hay una relación curiosa entre este problema particular y ese otro problema de estar nervioso y asustado del futuro. Estas cosas tienden a ir juntas, por lo que no es sorprendente que las dos cosas se encuentren en este mismo capítulo. Timoteo, obviamente, era una persona naturalmente nerviosa, pero igualmente era una persona dada a la depresión, y las dos cosas a menudo se encuentran en el mismo tipo de persona. Una vez más, por lo tanto, debemos indicar que hay ciertas personas que son más propensas a la depresión en un sentido natural que otras. Permítame también subrayar nuevamente y reafirmar esta declaración vital en relación con toda esta consideración, que aunque seamos convertidos y regenerados, nuestra personalidad fundamental no cambia. El resultado es que la persona que está más dada a la depresión que otra persona antes de la conversión, aún tendrá que luchar contra eso después de la conversión. Todos tenemos ciertos problemas comunes en la vida cristiana, pero también tenemos problemas especiales. Variamos en nuestros dones, no todos tenemos los mismos talentos, y es exactamente lo mismo en cuanto a nuestras dificultades. El corazón conoce la amargura de su alma, y cada hombre tiene su propia carga que llevar. Todos tenemos algo que es particularmente difícil para nosotros, y generalmente es algo que pertenece al ámbito de nuestro temperamento o constitución natural. Entonces, la persona que naturalmente está dada a la introspección y la morbosidad y la depresión, aún deberá tener eso en cuenta en la vida cristiana. El peligro para tal persona será deprimirse, y particularmente en relación con esta cuestión de los sentimientos. Me parece, por lo tanto, que lo más provechoso es ver este tema de manera general, y tal vez volver a lo particular más adelante. Por lo tanto, hagamos una serie de declaraciones generales sobre los sentimientos y sobre su lugar en la vida cristiana. Una de las primeras preguntas que enfrentaremos es esta: ¿dónde encajan los sentimientos? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál debería ser su posición en la experiencia cristiana? Les presento una serie de declaraciones generales en este sentido. En primer lugar, y ante todo, obviamente, en una experiencia verdaderamente cristiana, los sentimientos deben estar comprometidos. Están destinados a estar involucrados. Vimos eso cuando consideramos esa gran declaración que Pablo hizo a los romanos en el capítulo 6 y el versículo 17. Todo el énfasis allí es que el Evangelio de Jesucristo es tan grande y glorioso que abarca a todo el hombre, y no solo una parte del hombre. Todo lo que quiero indicar ahora, por lo tanto, es que nuestros sentimientos, así como nuestras mentes y nuestra voluntad, deben estar activamente comprometidos. Si tú y yo nunca hemos sido conmovidos por nuestros sentimientos,
Bueno, es mejor que examinemos los fundamentos nuevamente. Si un poeta como Wordsworth, pensando en la naturaleza, podría decir: he sentido una presencia que me inquieta con el gozo de pensamientos elevados. Si un poeta místico podría decir algo así, ¿cuánto más tú y yo deberíamos poder decirlo con un evangelio así, con un mensaje así, con un Salvador así, con un Dios así, con un poder e influencia como el Espíritu Santo de Dios? No puedes leer tu Nuevo Testamento sin ver de un vistazo que el gozo está destinado a ser una parte esencial de la experiencia cristiana. Una de las cosas más sorprendentes que hace la conversión es sacarnos de un pozo horrible, del lodo cenagoso, y poner nuestros pies sobre la roca, afirmar nuestros pasos y poner un cántico nuevo en nuestra boca. Los sentimientos están destinados a estar comprometidos, y cuando el Evangelio nos llega, involucra a todo el hombre. Mueve su mente cuando ve sus verdades gloriosas, mueve su corazón de la misma manera, y mueve su voluntad. La segunda declaración que quiero hacer es esta, y estos son puntos muy simples y elementales, pero a menudo tenemos problemas porque los olvidamos. La segunda es que no podemos crear sentimientos, no podemos ordenarlos a voluntad. Permítame decir esto con bastante claridad. No pueden generar sentimientos dentro de ustedes mismos. Pueden, quizás, hacer que lloren y traer lágrimas a sus propios ojos, pero eso no significa necesariamente sentimientos reales. Hay una falsa sentimentalidad, muy diferente de la verdadera emoción. Eso es algo fuera de nuestro control. No podemos crearlo. Por mucho que lo intenten, no tendrán éxito. De hecho, en cierto sentido, cuando más intentan producir sentimientos dentro de ustedes, más están aumentando su propia miseria. Visto desde el punto de vista psicológico, es una de las cosas más notables sobre el hombre que, en este aspecto, no es dueño de sí mismo. No puede generar o producir sentimientos, no puede traerlos a la existencia, y tratar de hacerlo directamente siempre exacerba el problema. Eso nos lleva a mi siguiente declaración, que es que, claramente, no hay nada que sea tan variable en nosotros como nuestros sentimientos. Somos criaturas muy variables, y nuestros sentimientos son, de todo lo que nos pertenece, lo más variable de todo. Eso es porque dependen de tantos factores. Hay tantas cosas que influyen en los sentimientos, no solo el temperamento, sino también las condiciones físicas. Las personas antiguas, como saben, solían creer que los sentimientos estaban ubicados en los diferentes órganos del cuerpo. En cierto sentido tenían razón. La flema de la que hablan, el estado de ánimo atribilioso, todo parece amarillo para el ojo del que tiene ictiseria, etc. Hay un elemento de verdad aquí. Las condiciones físicas nos afectan profundamente, y nuevamente, tengamos cuidado de observar que el hecho que se hayan convertido en cristianos no significa que pierdan inmediatamente todas estas tendencias constitucionales. Todavía están allí, y por lo tanto, con todos estos factores nuestros estados de ánimo tienden a variar. Debemos habernos sorprendido a nosotros mismos muchas veces al despertar por la mañana y encontrarnos en un estado de ánimo o condición completamente diferente al del día anterior. Nada de lo que conocen lo explica. Ayer pudieron haber estado perfectamente felices y se fueron a dormir anticipando otro gran y glorioso día, pero se encuentran por la mañana despertándose deprimidos y en un mal estado de ánimo. De repente, sin ninguna explicación, se encuentran simplemente así. Ahora, esa es la esencia del problema. En otras palabras, nuestros sentimientos son variables, y yo enfatizaría en el peligro de ser controlados por ellos. Ya hemos visto que lo mismo es cierto para nuestro temperamento, sea cual sea. Todos tenemos nuestro temperamento dado por Dios. Él no ha hecho a dos de nosotros iguales, y debemos seguir siendo diferentes. Sí, tenemos nuestro temperamento, pero no hay nada tan incorrecto y anticristiano como permitir que nuestro temperamento nos gobierne. Por supuesto, hay personas que se glorían en hacer eso. Todos conocemos a la persona que dice: siempre digo lo que pienso, siempre digo lo que creo. Piensen en el daño causado por esas personas al pisotear con autosuficiencia las susceptibilidades de otras personas. ¿Qué pasaría si todos lo hicieran? Dicen: soy ese tipo de persona. La respuesta para ellos es que no deberían serlo,
Eso no significa que puedan cambiar su temperamento, pero sí significa que deben controlarlo. En otras palabras, el temperamento es un don de Dios, pero como resultado de la caída y del pecado, el temperamento debe mantenerse en su lugar. Es un don maravilloso, pero debe ser controlado. Ahora es exactamente lo mismo con los sentimientos. Nuestros sentimientos siempre buscan controlarnos, y a menos que nos demos cuenta de esto, sin duda lo harán. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de estados de ánimo y mal humor. El estado de ánimo parece descender sobre nosotros. No queremos, pero ahí está. Ahora, el peligro es permitir que nos controle y nos atrape. Nos despertamos de mal humor por la mañana, y la tendencia es seguir así durante todo el día y permanecer así hasta que algo suceda para ponernos bien. Hay un gran ejemplo de eso en el Antiguo Testamento, en este caso de Saúl, rey de Israel. Nuestro peligro es someternos a nuestros sentimientos y permitir que nos dicten, nos gobiernen y nos dominen y controlen toda nuestra vida. Finalmente, bajo este título, quisiera llamar la atención sobre el peligro de pensar que no somos cristianos en absoluto porque no hemos tenido algún tipo particular de sentimientos o experiencia. Desde un punto de vista espiritual, esta es una de las manifestaciones más comunes de esta condición. Estoy pensando en personas que escuchan a otras, mientras hablan o dan su testimonio, testificando sobre algún sentimiento maravilloso, y dicen para sí mismas, «Yo nunca he tenido eso», y comienzan a preguntarse si son cristianas en absoluto. Permítame repetir lo que ya he dicho. Los sentimientos deben estar comprometidos en el verdadero cristianismo, pero el mero hecho de que hayamos tenido ciertos sentimientos particulares no significa necesariamente que no seamos cristianos. Los sentimientos son esenciales, pero si postulamos ciertos sentimientos particulares como esenciales, muy bien podríamos convertirnos en víctimas del diablo y pasar toda nuestra vida en infelicidad y estados en bajíos y miserias, aunque todo el tiempo seamos verdaderamente cristianos. Este es para mí un tema fascinante, pero debo evitar la tentación de permitirme ser arrastrado a una digresión. No hay duda, sin embargo, de que este punto particular no solo plantea la cuestión del temperamento, sino también de la nacionalidad. No hay duda de que hay ciertos tipos nacionales que están más inclinados a puntos de vidas particulares de la vida. Hay ciertas personas en la fe cristiana y generalmente pertenecen a las razas celtas, algunas de las cuales llegarían al extremo de decir que es incorrecto que un cristiano sea demasiado feliz. Tienen tanto miedo de los sentimientos que están casi dispuestos a decir que los sentimientos de felicidad y alegría son casi seguramente debidos a algo que es falso. Ese tipo de cosa no se limita solo a razas, también es característico de ciertas denominaciones. Hubo un sermón predicado por J.C. Philpott, uno de los fundadores de los bautistas estrictos, con este título, El Hijo de la Luz caminando en la oscuridad y el Hijo de la Oscuridad caminando en la luz, basado en los dos últimos versículos del capítulo 50 del profeta Isaías. En el sermón, sostuvo que puedes encender sentimientos falsos, que puedes desarrollar un tipo maravilloso de fuego y experiencia, pero que no durará. El verdadero Hijo de Dios, dice, porque se da cuenta de la plaga de su propio corazón y de su propia pecaminosidad, camina por un mundo de manera pesada y laboriosa, consciente de su pecado y de la grandeza y majestad de Dios. Ahora bien, tengo gran simpatía por su énfasis principal, pero sugiero que ese sermón, ese gran y piadoso predicador fue demasiado lejos, porque la impresión final que nos deja es que si eres feliz, probablemente hay algo mal contigo y no eres cristiano en absoluto. Eso es ir demasiado lejos. Sin duda hay personas que piensan que son cristianas, cuya experiencia es ciertamente psicológica más que espiritual. La felicidad frívola y despreocupada no es la alegría cristiana, pero eso no debe llevarnos a decir que la alegría no es cristiana. Bueno, ¿qué nos dicen las Escrituras sobre todo esto? ¿Cómo deberíamos lidiar con este problema de los sentimientos? Propondré una serie de sugerencias. La primera es muy práctica. Simplemente es esto. Si en este momento estás deprimido, debes asegurarte de que no haya una causa obvia para la ausencia de sentimientos de alegría. Por ejemplo, si eres culpable de pecado, vas a estar miserable. El camino de los transgresores es duro.
Si rompes las leyes de Dios y violas sus reglas, no serás feliz. Si piensas que puedes ser cristiano y ejercer tu propia voluntad y seguir tus propios gustos y aversiones, tu vida cristiana será miserable. No hay necesidad de argumentar sobre esto. Sigue como la noche al día, que si estás albergando algún pecado favorito, si estás aferrándote a algo que el Espíritu Santo está condenando a través de tu conciencia, no serás feliz. Y solo hay una cosa que hacer: confesarlo, reconocerlo, arrepentirse, ir a Dios de inmediato y confesar tu pecado, abrir tu corazón, desnudar tu alma, contarle todo, no ocultar nada, y luego creer que, porque lo has hecho, Él te perdonará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el pecado no confesado es la causa de tu infelicidad, estaría perdiendo mi tiempo y el tuyo al continuar con mi lista de otras causas. ¿Cuántos están atrapados en este punto? Seamos perfectamente claros al respecto. Deja que tu conciencia te hable. Escucha la voz de Dios mientras habla a través del Espíritu que está dentro de ti, y si Él está señalando algo, deshazte de ello. No puedes esperar resolver este problema mientras estés albergando algún pecado. Pero dando eso por sentado y asumiendo que no es la causa, lo siguiente que diría es esto: evita el error de concentrarte demasiado en tus sentimientos. Sobre todo, evita el terrible error de hacerlos centrales. Nunca me canso de repetir esto porque encuentro con frecuencia que esta es una causa de tropiezo. Los sentimientos nunca deben ocupar el primer lugar, nunca deben ser centrales. Si los pones allí, necesariamente estarás condenado a ser infeliz, porque no estás siguiendo el orden que Dios mismo ha ordenado. Los sentimientos son siempre el resultado de otra cosa, y cómo alguien que haya leído alguna vez la Biblia puede caer en ese error particular escapa a mi comprensión. El salmista lo ha expresado en el Salmo 34. Él dice: «Gustad y ved qué bueno es Jehová». Nunca verás hasta que hayas probado, no lo sabrás, no lo sentirás hasta que hayas intentado. Gustad y ved, sigue como la noche al día. Ver antes de degustar es imposible. Eso es algo que se enfatiza constantemente en todas partes en las Escrituras. Después de todo, lo que tenemos en la Biblia es verdad. No es un estímulo emocional, no es algo primordialmente preocupado por darnos una experiencia alegre. Es principalmente verdad, y la verdad se dirige a la mente, el don supremo de Dios al hombre, y es a medida que comprendemos y nos sometemos a la verdad que los sentimientos siguen. Nunca debo preguntarme en primer lugar qué siento acerca de esto. La primera pregunta es: ¿lo creo? ¿Lo acepto? ¿Me ha cautivado? Muy bien, eso es lo que considero quizás la regla más importante de todas, que no debemos concentrarnos demasiado en nuestros sentimientos. No pases demasiado tiempo sintiendo tu propio pulso, tomando tu propia temperatura espiritual. No pases demasiado tiempo analizando tus sentimientos. Ese es el camino directo hacia la morbosidad. Todo este asunto es muy sutil, y la sutileza a menudo se presenta de esta manera. Lees las vidas de los grandes santos de todos los siglos y encontrarás que todos han enfatizado la importancia de la autoexaminación. Independientemente de la visión particular de la teología que hayan sostenido, todos coinciden en este punto. Instan a que nos examinemos a nosotros mismos, que escudriñemos nuestros propios corazones. Ahora bien, el hecho mismo de que lo hayan hecho ha significado que, natural e inevitablemente, nosotros también tenemos que observar nuestros sentimientos. Quieren asegurarse de que no seamos meros intelectualistas interesados en discutir sobre teología. Quieren asegurarse de que no seamos moralistas interesados solo en un código de moral. Pero la tendencia siempre es que al seguirlos damos demasiada importancia a los sentimientos. El santo Henry Martyn fue seguramente un ejemplo de esto, pero quizás el ejemplo clásico fue un hombre que vivió en Estados Unidos en el siglo XVII, cuyo nombre era Thomas Shepard. Es un ejemplo perfecto de un hombre que se hacía miserable. Fue del corazón de Inglaterra a Estados Unidos, y fue uno de los mayores santos que jamás haya pisado la faz de la tierra, y el autor de libros tan grandes como La parábola de las 10 vírgenes. Ese pobre hombre estaba constantemente deprimido por su gran preocupación por sus sentimientos, y el peligro de sentimientos falsos se hacía miserable. Entonces, el siguiente punto que haría es este:
que debemos reconocer que hay toda la diferencia en el mundo entre regocijarse y sentirse feliz. Las Escrituras nos dicen que siempre debemos regocijarnos. Toma la epístola lírica de Pablo a los Filipenses donde dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sigue diciendo esto. Regocijarse es un mandamiento, sí, pero hay toda la diferencia en el mundo entre regocijarse y estar feliz. No puedes hacerte feliz, pero puedes hacerte regocijar en el sentido de que siempre te regocijarás en el Señor. La felicidad es algo dentro de nosotros mismos, el regocijo es en el Señor. Qué importante es entonces hacer la distinción entre regocijarse en el Señor y sentirse feliz. Toma el capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios. Allí encontrarás que el gran apóstol lo expone todo de manera muy sencilla y clara en esa serie de extraordinarios contrastes que hace. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, y así sucesivamente. En otras palabras, el apóstol no sugiere una especie de persona feliz en un sentido carnal, pero aún se estaba regocijando. Esa es la diferencia entre las dos condiciones. Eso me lleva al punto práctico que es lo más importante en este sentido, es saber cómo avivarnos. Esa es la esencia de este asunto. Como te he estado recordando, el peligro completo es que cuando el estado de ánimo se apodera de nosotros, lo permitimos dominar y nos sentimos derrotados y deprimidos. Decimos que nos gustaría ser liberados, y sin embargo, no hacemos nada al respecto. El apóstol dice a Timoteo: aviva el fuego del don. Debemos apartarnos de la apocadora pereza y la melancolía. Tienes que hablarte a ti mismo. He dicho esto muchas veces y seguiré diciéndolo, porque hay un sentido en el que lo que las Escrituras hacen es enseñarnos a hablarnos a nosotros mismos. Te he recordado que debes hablarte a ti mismo, a este horrible yo. Háblale y luego aviva el fuego del don. Recuérdate ciertas cosas. Recuérdate quién eres y qué eres. Debes hablarte y decir: no voy a ser dominado por ti. Estos estados de ánimo no me controlarán. Saldré, atravesaré esto. Así que levántate y camina, y haz algo. Aviva el fuego del don. Esa es la exhortación constante de las Escrituras. Si permites que estos estados de ánimo te controlen, permanecerás miserable, pero no debes permitirlo. Sacúdelos, no los reconozcas. Di de nuevo: vete lejos, apocadora pereza. Pero, ¿cómo haces eso? De esta manera, tu tarea y la mía no es avivar nuestros sentimientos, es creer. Nunca se nos dice en ningún lugar de las Escrituras que somos salvos por nuestros sentimientos. Se nos dice que somos salvos por creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nunca una sola vez se pone los sentimientos en una posición principal. Ahora, esto es algo que podemos hacer. No puedo hacerme feliz, pero puedo recordar mi creencia. Puedo exhortarme a creer. Puedo dirigirme a mi alma como lo hizo el salmista en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Cree, confía. Así es el camino. Y luego nuestros sentimientos se cuidarán por sí mismos. No te preocupes por ellos. Háblate a ti mismo. Y aunque el diablo sugiera que porque no sientes no eres cristiano, di: no siento nada, pero ya sea que sienta o no, creo en las Escrituras. Creo que la palabra de Dios es verdadera, y sostendré mi alma en ella. Creeré en ella pase lo que pase. Pon la creencia en primer lugar, aférrate a ella. Si J.C. Philpott tenía razón en ese punto, el Hijo de la Luz a veces se encuentra caminando en la oscuridad, pero sigue caminando. No se sienta y se lamenta por sí mismo. Eso es lo que importa, el Hijo de la Luz caminando en la oscuridad. No ve el rostro del Señor en este momento, pero sabe que Él está allí, así que sigue adelante. Mejor aún, permíteme ponerlo de esta manera. Si quieres ser verdaderamente feliz y bendecido, si deseas conocer el verdadero gozo como cristiano, aquí está la receta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No de felicidad, no sigas buscando emociones. Busca la justicia, dirígete a ti mismo, dirígete a tus sentimientos y di:
No tengo tiempo para preocuparme por mis sentimientos. Estoy interesado en otra cosa. Quiero ser feliz, pero aún más quiero ser justo. Quiero ser santo. Quiero ser como mi Señor. Quiero vivir en este mundo como Él vivió. Quiero caminar por Él como Él caminó. Estás en este mundo, dice Juan en su primera epístola, así como Él estuvo. Pon toda tu meta en la justicia y la santidad, y tan cierto como lo hagas, serás bendecido, serás saciado, obtendrás la felicidad que anhelas. Busca la felicidad y nunca la encontrarás. Busca la justicia y descubrirás que eres feliz. Estará allí sin que lo sepas, sin que la busques. Finalmente, déjame ponerlo de esta manera. ¿Quieres conocer el gozo supremo? ¿Quieres experimentar una felicidad que alude a la descripción? Solo hay una cosa que hacer. Realmente búscalo a Él mismo. Dirígete al Señor Jesucristo mismo. Si encuentras que tus sentimientos están deprimidos, no te sientes a compadecerte de ti mismo. No intentes provocar algo. Esta es la simple esencia de ello. Ve directamente a Él y busca su rostro, como el niño pequeño que está miserable y triste porque alguien más ha tomado su juguete, corre a su madre o a su padre. Por lo tanto, si tú y yo nos encontramos afligidos por esta condición, solo hay una cosa que hacer, y es ir a Él. Si buscas al Señor Jesucristo y lo encuentras, no hay necesidad de preocuparte por tu felicidad y tu gozo. Él es nuestra alegría y nuestra felicidad, así como nuestra paz. Él es la vida, Él es todo. Así que evita los incitamientos y las tentaciones de Satanás de darle a los sentimientos este gran protagonismo. Pon en el centro al único que tiene derecho a estar allí, al Señor de gloria, quien te amó tanto que fue a la cruz y soportó el castigo y la vergüenza de tus pecados y murió por ti. Búscalo, busca su rostro, y todas las demás cosas te serán añadidas.